Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad, tema 1, tercera parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de podcasts para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que saquen una buena nota en selectividad, a que tengan el mayor éxito posible en segundo de bachillerato, a hacerles las cosas más fáciles, porque segundo de bachillerato es un curso muy duro y de camino también me gustaría hacerles disfrutar la historia. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. El primero, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Y el segundo, muy importante, recordarte que esta serie de estos podcasts que estamos haciendo complementan a la primera temporada. Es decir, hoy estamos en el tema 1.3. Pues el tema 1.3 complementa al tema 1. Lo que estamos haciendo en el tema 1.3 es profundizar, centrarnos en puntos específicos, desarrollar lo que la ley llama los estándares de aprendizaje evaluables, ¿vale? Pero este tema 1.3 complementa al tema número 1, por lo que es importante que lo escuches antes de escuchar que es el 1.3. ¡Yeah! Empecemos. Vamos a hablar de las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. Bueno, pues ¿cuáles son las diferencias entre la economía y la sociedad entre el Paleolítico y el Neolítico? ¿Qué es el Paleolítico? ¿Qué es el Paleolítico? Vamos a definirlo. Paleolítico, ese periodo de la historia en el que el hombre vive de la caza y la recolección, es nómada y por lo tanto practica una economía depredadora. ¿Por qué decimos economía depredadora? Porque caza, recolecta, también practica el carroñeo, ¿vale? Hemos dicho que ¿por qué es una economía depredadora? Porque caza y recolecta. O sea, depreda recursos, recolecta la fruta, la verdura, las plantas que ve por el campo, caza los animales que pilla, pesca también. Entonces lo que hace es depredar, ¿vale? Y ¿cuándo empieza el Paleolítico? Pues se dice que el Paleolítico empieza con el nacimiento de los primeros homínidos. Y atención, situamos el nacimiento del primer homínido con el Homo habilis, 2,5 millones de años, en África. Habrá libros que dirán que el Paleolítico empieza antes con el Australopithecus, que es de hace 5 millones de años. Bueno, ya coge la definición que tú quieras, ¿vale? Yo la que te doy es, nace con el género Homo, es decir, el Homo habilis hace 2,5 millones de años en África y dura hasta el descubrimiento de la agricultura, que aproximadamente se da en torno al 10.000 antes de Cristo. Unos 1.000 años arriba, 1.000 años abajo, ¿vale? Más o menos. Habrá libros que dirán que no, que en el 14.000 antes de Cristo. Perfecto, ¿vale? Pero más o menos eso es lo que dura el Paleolítico. ¿Qué es el Neolítico? Hablamos del Neolítico de ese periodo de la historia en el que el hombre practica la agricultura, la ganadería y es sedentario. Hemos dicho que en el Paleolítico eran nómadas. Ahora el hombre es sedentario y practica una economía productora. ¿Y cuándo surge el Neolítico? Pues como ya he dicho antes, cuando termina el Paleolítico. Es decir, aproximadamente en torno al 10.000 a.C. en Próximo Oriente. Y bueno, terminaría con la edad de los metales, que aproximadamente sería en el 3.000 a.C. Ojo, esto de las fechas, cuando se habla de prehistoria, es complicado, ¿eh? Las fechas nunca son precisas cuando hablamos de prehistoria, pero espero que más o menos te haga una idea de cuándo empieza un periodo y cuándo termina otro. Ya digo, no se puede hablar de precisión cuando estamos en cuanto a las fechas, cuando hablamos de la prehistoria. Entonces, vamos a responder ya al título de este tema. Dice, diferencia entre la economía y la organización social del Paleolítico y del Neolítico. Bueno, pues la diferencia ya está clara. Primera gran diferencia, la economía. La economía en el Paleolítico es depredadora. La economía en el Neolítico es productora. La economía en el Paleolítico es depredadora porque se basa en la depredación de recursos, es decir, caza y recolecta. También podemos hablar de la pesca y del carroñeo, pero bueno, principalmente caza y pesca. La economía en el Neolítico es productora. ¿Por qué? Porque se basa en la agricultura y en la ganadería. ¿Y qué hace la agricultura? Producir más recursos.
la agricultura produce más, al cultivar el campo siempre se están produciendo más alimentos. Y la ganadería, pues al criar animales, estás produciendo también más recursos alimenticios. Así que, primera gran diferencia, economía depredadora del Paleolítico versus economía productora del Neolítico. Segunda diferencia, y quizá la más importante. En el Paleolítico, como el hombre caza y recolecta, tiene que ir buscando esos recursos, por lo tanto es nómada. Nómada. Va de un sitio a otro. Está en un sitio, cuando se ha cargado todos los recursos de la zona, se va a otro. Cuando ya se ha comido todos los recursos de la zona, se va a otro. Entonces es una sociedad nómada. Y la sociedad en el Neolítico es una sociedad sedentaria, porque al estar en un sitio y la tierra, al producir alimentos ya en el sitio, con la tierra y con la ganadería, ya no tiene que ir a buscar alimentos. Se lo da la tierra y se lo dan los animales que están criando. Entonces es una sociedad sedentaria. Bueno, pues esas son las principales diferencias en la sociedad y la economía del Paleolítico y el Neolítico. Dice, y ahora, causas del cambio. ¿Cuáles son las causas del cambio? Pues esto es súper interesante. Miren, en la Tierra hay periodos de glaciación que duran unos 100.000 años. Y entre glaciación y glaciación hay periodos interglaciales. Bien, ¿qué sucede? Que la última glaciación es la glaciación de Würm. Y termina más o menos, hará unos 20.000 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando termina la última glaciación, empieza a cambiar el paisaje, empieza a derretirse los hielos, empieza a subir el nivel del mar, empiezan a surgir desiertos, empieza a surgir el desierto del Sáhara. Empiezan a surgir un desierto en el centro de Asia, empiezan a surgir desiertos, un paisaje desconocido hasta entonces. Y esas tribus que habitaban esos desiertos, pues se tienen que ir. ¿A dónde? Pues a donde hay agua. ¿Y dónde hay agua? En los ríos. Entonces, las tribus, huyendo de la desertificación que se está produciendo por el final de la última glaciación, porque las temperaturas han subido, entonces, como empieza a haber desierto, esas tribus se tienen que ir a los ríos. ¿Y qué pasa? En torno a los ríos se produce una concentración poblacional y una sobreexplotación de los recursos. Y llega un momento en que eso ya la caza y la recolecta no da para todo. Por lo tanto, el hombre tiene que recurrir a cultivar la tierra y a criar animales. Durante el Paleolítico el hombre ya sabía que la tierra se podía cultivar, el hombre ya sabía que los animales se podían domesticar, pero no le interesaba. Era más cómodo cazar y recolectar. Sin embargo, cuando termina la última glaciación, las temperaturas suben y mucha gente se ve en los ríos, dicen, leche, aquí tenemos que hacer uso de otros recursos y empezar a practicar la agricultura y a practicar la ganadería. Bien, y ahora, esto, aunque en el título no venga y el estándar de aprendizaje no lo diga tal cual, pero yo considero que tenemos que ir un poquito más allá y hablar ahora del Paleolítico en la península ibérica. Vamos a hablar brevemente del Paleolítico en la península ibérica. Tenemos que decir que el Paleolítico en la península ibérica más o menos aproximadamente abarca desde el año 800.000 a 5.000 antes de Cristo. Y el Paleolítico en la península ibérica se divide en 3 periodos: Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Bien, el Paleolítico inferior abarca desde el año 800.000 hasta el 150.000, más o menos. Vamos a ver, ¿qué especie humana tenemos en Europa y en la península ibérica? El Homo erectus ya había llegado a Europa, pero este Homo erectus, evoluciona a una especie que es el Homo antecesor. Por lo tanto, cuando hablamos del Paleolítico inferior, si hay una especie humana, aparte del Homo erectus, que predomina en la península, es el Homo antecesor. Y hay una industria lítica que llamamos industria achelense. ¿Cuál es la herramienta más típica de esa industria achelense? El bifaz, es decir, una piedra pulida por las dos partes. Tenemos yacimientos importantes en Torralba y Ambrona en Soria. Vamos a hablar del Paleolítico medio, que va del 150.000 al 40.000 a.C. ¿Qué especie humana tenemos en la península ibérica? El Homo neanderthalensis. Y su industria lítica típica es el musteriense. Esta industria se caracteriza porque trabaja con pequeñas lascas e instrumentos más pequeños.
¿Qué pasa durante esta época? Como hemos dicho, pues hace mucho frío y entonces el hombre tiene que irse a las cuevas. Destacan, por ejemplo, el yacimiento de Gibraltar o Bañolas en Gerona o la desembocadura del Tajo. Y un yacimiento muy importante, tanto del Paleolítico inferior como del medio, es Atapuerca. En Atapuerca se han encontrado muchos restos de Homo antecessor y de Homo neanderthalensis. Y ahora vamos a hablar del Paleolítico superior, que va del 35.000 al 8.000 antes de Cristo. ¿Quién destaca? ¿Quién llega? ¿Quién hace una fuerte presencia en la península ibérica? El Homo sapiens. Y atención, aquí se complica la cosa. La industria lítica se divide ahora en auriñaciense, solutrense y magdaleniense. Ahí lo lleva. Se utilizan nuevos utensilios fabricados en hueso, como arpones, agujas, azagaya. La azagaya era un arma que se lanzaba con un propulsor. Y bueno, destacan las pinturas rupestres, especialmente las pinturas de Atapuerca. Y bueno, vamos a hablar ahora del siguiente periodo, que es el Neolítico. Ojo, y entre Paleolítico y Neolítico tendríamos que hablar ese periodo de transición que es el Mesolítico. Pero bueno, vamos a hablar del Neolítico, que va del 5.000 al 2.500 a.C. Como ya hemos dicho, ¿cuáles son las características? Bueno, pues que se practica la agricultura, la ganadería, se usa la cerámica, los poblados son sedentarios y, muy importante también, se usa la piedra pulimentada. Se produce un proceso de aculturación con los pueblos del Próximo Oriente, es decir, a través de la costa del Mediterráneo hay contactos que llegan, pues que el contacto con contacto entre todos los pueblos al final nos llega parte de la cultura del Próximo Oriente. Por eso a eso le llamamos aculturación, cuando un pueblo adquiere cultura de otro pueblo. ¿Cuál es la industria? ¿Qué tenemos que decir de la industria lítica? Pues que destaca la piedra pulimentada. Tenemos que hablar del Neolítico antiguo. Cultura principal del Neolítico antiguo, la cerámica cardial, que entra por Cataluña y se expande a Levante y Andalucía. Y tenemos que hablar en el Neolítico pleno de la cultura de los sepulcros de fosa, y que hay distintos tipos de cerámica, ya sea incisa, pintada, lisa, etc. Bien, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que este programa te ayude a estudiar, te ayude a sacar una muy buena nota. Te recuerdo que tengo más proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme tanto en Facebook, Juan Jesús Pleguezolo, Instagram, El Profesor Inquieto, y Twitter, donde ya estoy activo, El Profe Inquieto. Te mando un abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.